Para los que no conozco todavía, mi nombre es Andrés, soy pastor de la Iglesia Bautista de Minas. Es un privilegio estar acá con todos ustedes. Nuestra iglesia hace parte de Acts 29 también, esta red de iglesias que mantiene una línea doctrinal y que también está muy interesada en plantar nuevas iglesias, pero manteniendo también la relación unos con otros, cuidándonos, vigilándonos, rindiendo cuentas unos a otros, glorificando al Señor juntos y teniendo este tipo de actividades también. Y bueno, lo que voy a hablar ahora, de lo que me gustaría conversar con ustedes, es sobre la naturaleza de las aflicciones. Muchas veces malinterpretamos lo que son, muchas veces no terminamos de entender lo que son las aflicciones, por eso me gustaría hablar un poquito con ustedes, pero antes de ir al texto bíblico, déjenme contarle algunas cositas, algunos hechos históricos. Y como tenemos personas de diferente denominación acá, me gustaría que pienses en tu propia denominación y en tu propia iglesia y fíjate a ver si esto pasa contigo, ¿sí? Yo no tuve el tiempo de buscar en todas las denominaciones, apenas busqué la mía y encontré un montón de cuestiones, ¿sí? Saben cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero fíjense, poco se habla del sufrimiento en nuestras declaraciones de fe. Si buscamos las declaraciones de fe, yo como bautista fui a buscar allá atrás la declaración bautista del 1600 y no sé cuánto, y la otra, y la otra, y la otra. Tenemos clarísimo las posturas doctrinales, pero del sufrimiento no se habla nada, o casi nada. Cuando hablamos de visión y misión en la iglesia, ¿sí? ¿Verdad que nos encanta poner visión y misión? Todas las iglesias ponemos nuestra visión, nuestra misión, no decimos nada del sufrimiento. Cuando hablamos de los valores de la iglesia, ahí encontré algunas cositas, bueno, sí, saber, pasar por determinadas cosas, pero hablamos muy poco de las aflicciones, ¿sí? Muy poco de las pruebas. Tampoco aparecen nuestros cursos de membresía, tampoco aparecen los estatutos de la iglesia, aparece muy poco en los programas de estudios de los seminarios. Yo, recordando mi vida, pensaba, la única vez que traté algo relacionado con el sufrimiento fue en una pequeña clase del seminario cuando estamos hablando sobre consejería. Entonces los pastores que están acá, que pasaron por el seminario, pensá si no pasó lo mismo contigo. Muy poco hablamos sobre el sufrimiento y es inversamente proporcional al tamaño de lo que se menciona en el sufrimiento de la Biblia. Se habla muchísimo en la Biblia sobre el sufrimiento, pero cuando bajamos esos versículos a la doctrina diaria de la iglesia parece que lo dejamos reservados ahí, ¿no? Para algunas personas importantes, tal vez algunos que llamamos mártires pasan por eso, algunos escogidos por Dios pasan por eso. Yo no quería ser el que te diera la mala noticia, pero no es solo para algunos escogidos, es para todos. El texto bíblico está lleno de referencias, voy a mencionar algunas. 2 Timoteo 4:5, Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Le está diciendo, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Le está hablando del carácter, de la sobriedad, le está hablando de la actividad del ser un evangelista, cumplir en el ministerio, y en el medio le dice, sufre penalidades, ¿no? Pablo ya le estaba diciendo. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, le dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:6. Recibieron la palabra con gozo en el medio de una tribulación, en el medio del problema. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, no de otras que iban a venir, de estas. Pablo le dice, les estoy enviando a Timoteo para que los ayude en estas, ahora presentes aflicciones que están pasando, a fin de que nadie se inquiete, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Sí? O sea que si alguien se quería escapar, si viniste acá para acompañar al que está al lado, sonaste, sos cristiano, levantaste la mano un día, pediste al Señor que entre a tu vida, te arrepentiste, crees en fe en Él, entonces estás adentro del paquete. La aflicción hace parte, ¿sí? Esta aflicción, sin embargo, dice Pablo en 2 Corintios 4:17, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea, hay algo que viene después, hay algo que se saborea después de la aflicción. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, atención, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 21 y 22. Pablo sigue hablando ahora a los Filipenses, capítulo 1, 29, y dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Vieron cómo es algo repetitivo? Insistente. El Señor inspiró a autores bíblicos para que nosotros entendamos esto, que la aflicción vamos a tener que pasar por ella. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. 1 Pedro 4, 13 y 14. El apóstol Pedro también habló sobre la aflicción. Y Juan dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El Señor en Juan 16, 33. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor también es el ápice de este mensaje. Vas a sufrir si ya no lo estás haciendo. ¿Sí? Vamos. Yo también estoy metido ahí adentro. Entonces no es menester de esta charla. Yo no vengo a hablar acá sobre los motivos por los cuales la iglesia se ha olvidado de hablar del sufrimiento. Ya lo hemos visto en nuestras declaraciones de fe, no, la visión y misión no hablamos del sufrimiento, es solo reservado para algunos, sin embargo la Biblia habla de capa a contratapa sobre el sufrimiento. ¿Por qué esto es así? No sé, podríamos preparar una charla para el año que viene hablando sobre la historia de por qué nos olvidamos del sufrimiento, pero sí busqué algunas pequeñas razones. Pero debemos recordar que en la Edad Media, según dice un teólogo que se llama Richards, la Edad Media, la respuesta apropiada a la aflicción era soportarla pacientemente con el objetivo de merecer el cielo. Esto era algo habitual en la Edad Media. Si vos sufrís es bueno, cuanto más sufrís es mejor, y cuanto más soportás, más rápido te ganás el cielo. Eso pasaba en la Edad Media, pero todos sabemos que acá en Uruguay pasa eso, ¿verdad que sí? Conoces a algún vecino, conoces a alguien que valora el sufrimiento por el hecho de que él cree que Dios le está mandando algo, que si él lo soporta, él se va a ganar el cielo. Sabemos que mucha gente piensa así. Esto dio como resultado una especie de estoicismo cristianizado. Yo soy fuerte, yo puedo, yo gano, yo supero con tal de ganar el cielo. Y claro, esto no da lugar para los argumentos de Job, por ejemplo, en la Biblia. Tampoco da lugar a los lamentos que encontramos en la Biblia. La Biblia está llena de lamentos también en el medio del sufrimiento y la aflicción. Entonces, ¿qué pasa con esto? La rica y multidimensional enseñanza bíblica, es enorme la enseñanza bíblica sobre cómo entender y atravesar las aflicciones, se rebaja a una simple resistencia silenciosa. Entonces, hermanos, si vos sos de este tipo de persona, hoy estoy acá para exhortarte y para exhortarme a mí. No podemos rebajar el sufrimiento a una simple resistencia silenciosa. ¿Sí? Hay algo más, hay un propósito por el que Dios quiere trabajar con nosotros y usa el sufrimiento. Por eso que es tan importante entender la naturaleza de las pruebas, entender de dónde vienen, cómo funcionan. La llegada de la Reforma obviamente trajo una renovación en la iglesia en general y también trajo una renovación en cuanto al entendimiento del sufrimiento, que no fue total, hasta el día de hoy luchamos con eso, pero sí hubo un gran avance. En la época de Lutero era habitual que la gente hablase la teología de la gloria. Básicamente era el mundo espera un Dios que sea fuerte, el Dios del trueno, el Dios del rayo, y sus seguidores van a ser bendecidos y exitosos. ¿Te suena eso algo? Esto estamos hablando de la época de la Reforma, el problema con el que Lutero se enfrentaba, al que le llama la teología de la gloria. El mundo espera que Dios un día suelte un balde de allá arriba y que todos dejemos de tener problemas económicos. ¿Sí? El mundo espera que Peñarol gane la sexta Libertadores, ¿o no? Amén. Escuché un amén acá. Un amén y un gloria a Dios juntos. ¡Buah! Así que lo espera el hermano. ¿Sí? Pero todos sabemos a lo que se refería aquellas personas, que es igual a lo que escuchamos hoy nosotros acá. Esperamos que un Dios poderoso nos resuelva las aflicciones, porque si Dios es bueno, ¿por qué sufro? No tiene sentido. No hay sentido lógico en eso.
Para contraponerse a eso, Lutero hablaba de la teología de la cruz. Él decía, el mensaje de la Biblia es que la revelación más profunda del carácter de Dios está en la debilidad, el sufrimiento y la muerte de la cruz. Es ahí a donde encontramos a Jesús. La historia se divide en dos partes. Hay un clic y ese clic está en el momento más débil de una persona. Está en la muerte, está en el sufrimiento. ¿Cómo que yo voy a desperdiciarlo? No tiene sentido. Lutero decía que no. Él mismo, Lutero, decía, alguien que trate de ver las cosas invisibles de Dios como si fueran claramente perceptibles, no merece ser llamado un pastor. Sin embargo, merece ser llamado un pastor aquel que comprende las cosas visibles y manifiestas de Dios que Dios revela a través del sufrimiento y la cruz. Bien, Lutero valoraba el sufrimiento. Entonces, todo esto a modo de introducción. Tengo algunos alumnos que están por acá del seminario, ya saben que mis introducciones son largas y las charlas son más, obvio, ¿no? Así que recién estamos entrando en el asunto. Pero básicamente, les decía, no es menester de esta charla que busquemos las razones por las que evitamos el sufrimiento. No vamos a intentar hacer eso, esa va a ser una tarea para que llevemos a casa después. Lo que yo voy a intentar hacer ahora es mostrarnos a todos, recordarlo yo mismo, por qué es importante enfocarnos en la naturaleza de las pruebas. ¿De dónde vienen? ¿Por qué son así? ¿Cuándo vienen? ¿Hay alguna regla, hay algún reloj para las pruebas? Y para eso ahora sí te invito a que vayas conmigo a la palabra del Señor, Mateo 8, 23 al 27. Vamos a hablar de una historia que todos conocemos, cuando Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerdan de esta historia? Esta historia también está en Lucas capítulo 8, está en Marcos capítulo 4. Los tres evangelios sinópticos nos muestran esta historia que todos conocemos. Mateo 8, del 23 al 27. Dice así, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Conocemos esa historia, ¿verdad? Jesús está en un lado del mar de Galilea, vamos para el otro lado, Jesús está cansado, se duerme, viene una tempestad enorme, Jesús parece un peluche ahí, como decía mi hija, cuando le conté por primera vez esa historia, dice, parece un peluche durmiendo, no se mueve. Sí, ahí estaba Jesús, los discípulos iban y venían, atención, detalle, varios de esos discípulos eran pescadores, estaban acostumbrados a barcos, a tempestades, a lagos, sin embargo tenían un susto de aquellos. Le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús calma la tempestad, le dice a la tempestad, para, y enseguida le pregunta a los discípulos, ¿por qué temen? ¿Dónde está su fe? Son hombres de poca fe. Bueno, acá tenemos una prueba, un momento de aflicción que vamos a usar como ejemplo. Veamos algunas características. Características del mar de Galilea. Capaz que alguno tuvo la bendición de estar allá alguna vez. A mí me encantaría un día ir allá, pero es un mar relativamente pequeño. O sea, los que fueron dicen que da para ver el otro lado, la otra costa del otro lado. Es un lago relativamente pequeño y se puede atravesar rápidamente, a no ser por el clima. Si el clima está mal, no hay forma de atravesar ese lago pequeño, ¿ok? Su superficie es la más baja del mundo para un lago de agua dulce, pero alrededor del mar de Galilea hay montañas. Entonces, cuando el viento frío, el aire frío de la montaña baja y choca con el aire más templado del mar, se arma la hecatombe ahí, ¿no? Y parece que fue lo que pasó acá. Características del mar de Galilea. Características de la tormenta. Mateo dice acá, cuando entró Jesús en la barca, de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. La palabra que usa Mateo acá en griego es seísmos. ¿Les suena algo? A sismo, a terremoto, a algo fuerte, un movimiento tan fuerte que las olas cubrían el barco. Marcos, cuando relata esta historia en el capítulo 4, Marco habla de una mega tormenta de viento en el griego. O sea, imagínate, el bote se zarandeaba de un lado al otro. ¿Me va siguiendo? No es simplemente una lluvia, no fue que cayó granizo, no fue que se movió un poquito el barco. Personas
totalmente capacitadas para navegar ese mar, cansados estaban de navegar ese mar, aburridos de subirse arriba de un barco y atravesar el mar de Galilea, se asustaron como nunca en la vida se habían asustado. Las características de la tormenta eran terribles. Pero también el susto de los discípulos era terrible. Ellos sabían que estaban en peligro, de verdad. Estaban experimentando un golpe constante de las olas y estaban en serio peligro, en una situación desesperada, una aflicción que los llenó de miedo y sabían que sus habilidades no les servían para nada. Todos los años de navegación, todos los años de escuela naval de Pedro no servían para nada. Entonces a veces vos y yo vamos a estar en el ministerio y los 4 años de seminario, más los 2 años de maestría, más los 2 de doctorado, más los 4 de griego, más los 6 de hebreo, no te sirven para nada. Saben que es así, ¿verdad? Estar de acá adelante es tremendo, porque veo las cabecitas así como los muñequitos que van en el auto. Ustedes saben que es así. Este mensaje yo lo preparo desde la aflicción, igual que las que viven ustedes, yo las vivo en el ministerio pastoral. ¿Cuántas veces estás en casa tranquilo? A mí me pasó ayer. O sea, esto es fresquito. Me voy a hacer el mate y me voy a sentar. Voy a dejar el celular y cuando hago así se prende la luz y veo el nombre del hermano. No necesitaba ver más nada. El nombre, plin, plin, picó y dije, ya está. Ya vamos a ver qué pasó. Dicho y hecho, gran problema para solucionar. ¿No le ha pasado? ¿Sí? Ahí las cabecitas otra vez. Ching, ching. ¿Vieron? Es así, la aflicción es constante y hay cosas que no podemos resolver. Entonces es importante que entendamos la naturaleza de la aflicción. Y lo primero que entendemos es que acá se arma una tormenta grande. ¿Y de dónde viene la tormenta? ¿Satanás controla la tormenta? ¿Los discípulos controlan la tormenta? La naturaleza se controla porque sí. Nosotros sabemos que Dios es el que controla todo eso. Entonces lo primero que estamos viendo en esta historia es que las aflicciones son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Y eso tiene que hacer mella en nuestro corazón y en nuestra mente porque cambia la perspectiva en cómo entendemos las aflicciones. Las pruebas nacen en el trono de Dios. Es ahí de donde viene la prueba. Job dijo, ¿se acuerdan de Job? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él entendía que era Dios el que daba y Dios el que quitaba. Era Dios el que permitía esa prueba. Noemí, cuando vuelve destrozada, después de haber perdido a su marido, después de haber perdido a sus hijos, dice, llámeme Mara, llámeme amarga. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso me afligió. Ella sabe que esa prueba por la que estaba pasando había nacido en el trono de Dios. Es lamentable ver cómo cristianos en el siglo XXI osan comparar a Satanás con Dios. Todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de Satanás. Como si Satanás tuviese el poder, tuviese los atributos iguales que Dios, pero en negativo. Dios es todopoderoso, Satanás es todopoderoso. Dios es omnisciente, Satanás también se mete en tu cabeza, lo que pasa es que para las cosas malas y feas y tristes. Omnipresente, Satanás también. Satanás es un ser creado, es un ángel caído. Si está acá, si está sentado en esa silla libre, no está en tu casa, está acá, ¿ok? No se asuste, hermana, miró para el costado enseguida. No se asuste, ¿ok? Pero es importante que entendamos que no es nosotros, ninguno de nosotros que servimos al Señor en el ministerio, ningún cristiano es víctima de un destino ciego. Muchas veces nos hicieron creer eso, pero no somos víctimas de un destino ciego. Estamos en la mano de un Dios soberano, estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, lleno de poder, que controla las cosas para su gloria y el bien de su pueblo. Entonces yo no entiendo por qué, pero yo sé por qué lo está haciendo. ¿Quién tomó la decisión de subir al barco? Y esta pregunta me la hizo mi hija. Pues trabajamos con esta historia en nuestro devocional y yo le estaba hablando un poco de esto, ahí conversando, y ella me preguntó, ¿quién fue que decidió subir al barco? Y le dije, a ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. La decisión fue de Jesús. Jesús decidió subir a la barca. ¿Quién provocó la tempestad? Es una gran pregunta que nos hacemos. Bueno, yo recuerdo
El Salmo 107 del 23 al 31, lo pueden leer en casa, después todo completo. Yo simplemente voy a leer una parte que dice, Él habló, Dios habló y levantó un viento tempestuoso. Eso es lo que dice el Salmo 107. Fue el decreto soberano de Dios, no fue la madre naturaleza. No fue la madre naturaleza, fue el decreto soberano de Dios. Dios permitió eso con un propósito, para que aprendieran esos discípulos acerca del poder y de la autoridad de Jesucristo. Porque el final de esta historia es interesantísimo. Jesús se levanta y dice, calma. Estos discípulos, si ustedes acompañan, en cualquiera de los 3 evangelios acompañan los textos alrededor, estaban casi que cansados de ver un milagro atrás de otro. Que Jesús liberaba a un endemoniado, que Jesús sanaba a este, que Jesús sanaba al otro, que Jesús hacía esto, que Jesús hacía lo otro. Pero había un espacio de su corazón que todavía no confiaba completamente en Dios. Y Dios usó una prueba, una aflicción, con un propósito. Nosotros necesitamos entender que es Dios el que nos permite pasar por estas situaciones, no es el destino. No es la gente que nos rodea solamente. A mí me pasan estas cosas porque trabajo con gente complicada. Recorré la patria de punta a punta y somos todos complicados. Estoy seguro que si le preguntamos a ellos, van a decir, no, los más complicados están allá, en el norte. No, están acá. No, están en Montevideo. No, están en el interior. Es que vos no sabés las ovejas que me tocó pastorear. Claro, no es la gente que nos rodea, todo con un propósito bueno y sabio para glorificarle en primera instancia, pero acá viene la parte que más llama la atención. Es para nuestro bien. No lo entendemos en el momento, pero es así. ¿Estás pasando por aflicciones en tu vida? ¿Estás pasando por aflicciones en tu ministerio? Dios te colocó ahí con un propósito. A veces no lo entendemos. Pero entonces las aflicciones son controladas, enviadas por Dios. Pero hay otra cosa que debemos aprender. Versículo 24. Y de pronto se desató una gran tormenta. Esas aflicciones, esas pruebas que el Señor envía, llegan sin aviso. Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y en el griego esa palabra diversas, poikilos, es literalmente de diversos colores. O sea, pruebas de diversos colores, de diversas formas y de diversos tamaños. Y cuando dice se hallen, ese se hallen es peripipto, que es caer como la lluvia, varias al mismo tiempo. Entonces, traduciendo esto a un lenguaje más literal, lo que Santiago le está diciendo es, tengan por sumo gozo cuando se hallen, cuando se encuentren de repente con una lluvia de pruebas de diferentes tamaños, colores y formas. Entonces vos y yo muchas veces nos preocupamos por una aflicción, resulta que la palabra de Dios dice que pueden venir muchas, de repente como la lluvia, cayéndote por todos lados y de diversos colores, tamaños y formas. Y Santiago le dice, tengan por sumo gozo cuando eso pase. Alégrense. ¿Cómo es eso posible? Siempre las pruebas llegan en el momento más inoportuno desde nuestra perspectiva. ¿Quién dice, oh, qué bien que me llegó esta deuda ahora, que la puedo pagar? Qué bien que me llegó este problemita de salud ahora, justo, ahora estoy bien. No, siempre llegan desde el momento más inoportuno. Acompáñenme al Salmo 125, por favor. Salmo 125 dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. El cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Y ahí sigue hablando el salmista. Pero lo que me interesa de este salmo es que dice, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo. Nada, hermano, nada nos toca, y yo podría terminar acá y transformar esto en un mensaje antibíblico totalmente. Nada te toca porque sos hijo de Dios. No, lo que voy a decir es que nada nos toca sin pasar por la supervisión de Dios. Entonces, todo lo que te pasa, toda la aflicción que llega a tu vida y a tu ministerio, tranquilo, pasó por la supervisión de Dios. Dios no abandona a su pueblo, pero Él permite estas aflicciones. Y estas aflicciones, prepárate lo mejor que puedas, pero siempre van a llegar sin aviso.
¿Qué más aprendemos sobre esta historia? Que las aflicciones sacan a flote la corrupción del corazón. Lo hicieron con los discípulos. Estos discípulos que comparados a otras personas eran unos fenómenos, resulta que delante del problema, teniendo a la segunda persona de la Trinidad ahí, teniendo al Hijo de Dios ahí, teniendo al Mesías prometido ahí en la barca, su corrupción salió a flote. Mateo 8, ¿y por qué digo que su corrupción salió a flote? Por la forma en que se refirieron a Jesús. Fueron hasta irreverentes, ¿se dieron cuenta? Sálvanos que perecemos. En Marcos dice, ¿por qué duermen? Como diciendo, qué falta de respeto, todo acá luchando contra el viento y vos durmiendo. No puede ser. Las aflicciones sacan a flote la corrupción del corazón. Entonces, cuando te encuentres en aflicción, recordá que lo feo va a salir. Pero ¿sabes qué? Eso es bueno. Para que lo reconozcamos, nos arrepintamos, pidamos perdón y recibamos el perdón de Dios y aprendamos de eso en nuestro proceso de santificación. Como les decía antes, grandes milagros sucedieron previo a este episodio. Curación de un leproso, el Señor hasta curó a distancia, curó a la suegra de Pedro. Los discípulos eran campeones en la fe. Ellos habían visto a Jesús actuar. Ellos sabían quién era Jesús. El versículo 23 dice, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos lo siguieron. Otro elemento más. Muchos sabemos que estas multitudes acudían a Jesús, pero después se iban. No estaban ahí. Lo abandonaban, lo dejaban. Muchos iban atrás de una simple cura. Cuando otros ponían excusas, estos discípulos siguieron a Jesús. Ellos sabían y veían cosas que otros no sabían ni veían. Sin embargo, en el medio de la aflicción, esa corrupción salió a flote. ¿Se acuerdan de Abraham? No sabía cuán fuerte era su fe hasta que Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Fue ahí donde se vio la fe de Abraham. Es en medio de las pruebas que nosotros conocemos el estado real de nuestro corazón. Es ahí donde lo conocemos, en las pruebas. Entonces no la desprecies. No, es el medio que el Señor está usando para corregir tu corazón y mi corazón. Esa corrupción sale a flote. Primera de Pedro 1:7 dice, nos muestra que estas pruebas demostrarán que nuestra fe es auténtica. Nuestra fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Estoy leyendo la NTV acá, que es más clara en este sentido. Entonces su fe, dice Pedro, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Es a través de las pruebas pasadas por el fuego que nuestra corrupción sale a flote. ¿Sí? Pero ¿qué más aprendemos sobre esta historia? Que las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Es bastante común en el ministerio, cuanto más años tenés trabajando y sirviendo al Señor en el ministerio, que empecemos a considerar que algunos aspectos, algunas áreas de nuestra vida ministerial ya somos autosuficientes. ¿Sí? Ya cualquier pregunta que surja en cuanto a algún tema teológico va a morir en el pastor. El pastor la va a responder, ¿verdad? Siempre va a terminar acá. Las pruebas son un gran antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. 2 Corintios 1, 8 y 9. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, dice Pablo. Fuimos agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Pablo pensó que no saldría con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado de esa prueba, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Ven lo que dice Pablo en 2 Corintios 1, 8 y 9? Como les decía recién, 2 Corintios 1, 8 y 9. Hermanos, pasamos por un montón de aflicciones, al punto tal que pensamos que íbamos a morir. No veíamos salida y Dios nos libró de eso. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? La prueba por la que pasé fue un antídoto contra mi sentido de autosuficiencia. Yo creía que podía llegar hasta acá. Yo creía que esto lo superaba. Y Dios me enseñó a través de una prueba que no soy autosuficiente. Dependo de Él.
Nunca seremos más vulnerables que cuando creemos en nuestra autosuficiencia. Entonces pensá en cuáles elementos de tu vida, de tu ministerio, del servicio que haces para el Señor, vos crees que sos autosuficiente. Cuidado, porque ese es tu punto más vulnerable. Ese es tu punto más ciego. En las pruebas es donde percibimos nuestra debilidad y acudimos a Dios. ¿Sí? Por eso que nos gozamos en las debilidades, como dice el autor bíblico. ¿Cuál es la mejor condición espiritual cuando yo me doy cuenta de que se acaban mis fuerzas y no tengo otra opción a no ser ampararme en el poder de la gracia de Dios? Es ahí, esa es la mejor condición espiritual y es la de mi mayor debilidad. ¿Cómo comienza el Señor las bienaventuranzas en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, felices, dichosos, completos, aquellos que saben reconocer su condición espiritual, aquellos que no son suficientes, aquellos que dependen de mí. Y por último, las pruebas son una excelente oportunidad para crecer. El versículo 27, fíjense, de los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esos mismos discípulos que presenciaron toda clase de milagros, todavía tenían un espacio para maravillarse con el Señor. Crecieron en su fe, crecieron en su amor, en su pasión, en su maravilla, en su asombro delante de Dios. Las pruebas son una excelente oportunidad para crecer. El Señor no encaja en nuestras categorías humanas y estos discípulos sabían quién era Jesús, pero de cierta manera, de una forma teórica. Ahora lo sabían en la práctica. Este hombre controla la naturaleza. ¡Wow! Las pruebas transforman nuestro conocimiento teórico en verdadero conocimiento del Señor Jesús. Y todos los que estamos acá creo que sabemos eso, ¿verdad? Pensá en cualquier aflicción que hayas tenido y acordate lo que aprendiste del Señor y cómo ahora lo ves de verdad. Como dice Job al final, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Yo ahora estoy entendiendo y conociendo quién es el Señor. Estaban todos tan asustados que se perdieron de vista lo que implicaba tener a Jesús en la barca. Lo perdieron de vista, se olvidaron. ¿Sí? Y ahí el Señor responde a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces, ya para finalizar, hablando ahora de la fe, porque estamos hablando de la naturaleza de las aflicciones, la naturaleza de las pruebas, pero claro, la fe está para aplicarse en eso ahí. ¿Sí? Entonces, el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿Qué aprendemos sobre eso? Rapidito en la respuesta del Señor. Primero, la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. O sea, son cosas incompatibles. El miedo es necesario. Debemos tener un poquito de miedo. Si no, estaríamos muertos. ¿Sí? El miedo es necesario. Pero el miedo no nos puede dominar, porque nos lleva a la incredulidad y a la insolencia, como a estos discípulos. ¿Dónde estaba tu fe cuando tenías que ponerla en práctica? ¿Bien? Yo les dije ayer, puse el celular, picó ahí, me dio un miedito. Yo dije, ¿qué pasó? Ya conozco, cuando este toca, algo pasó, no llama tan fácil, ¿qué pasó acá? La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. El miedo es una señal de alerta, está ahí, el Señor la colocó, pero no es el final de la historia. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando tu corazón comienza a sentirse inquieto? Cuando empezás a tener miedo. ¿Te parás? O peor, ¿funcionás con miedo? Que es peor todavía. Y segundo, lo que aprendemos es, como Jesús le decía, hey, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Jesús está mostrando también que la fe es una actividad. Esto puede resultar triste inclusive, pero la fe no se dispara automáticamente en las pruebas. Empezó la prueba y ¡clac!, subimos el switch ahí y prendió la fe. No, no es tan automático. Nosotros somos responsables de tomar el escudo de la fe. ¿Dónde está vuestra fe? El salmista en el Salmo 56 dice, el día que temo, yo en ti confío. Es ahí. Ahí agarro y pongo la fe donde la tengo que poner. Y lo que está haciendo el salmista, lo que hace los autores bíblicos y lo que debemos hacer nosotros es usar la palabra de Dios, recordarla, memorizarla,
masticarla, meditarla, porque con la palabra de Dios mantenemos a raya la incredulidad. Vos y yo, por el hecho de ser cristianos, no quiere decir que no somos incrédulos a veces con lo que el Señor hace. Entonces, mantené a raya tu incredulidad con la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, alma mía?, le dice David a su propia alma. Hablale a tu alma, como hacía David. No dejes que la duda hable. Ahí es donde vos y yo ponemos en práctica. El problema de los discípulos fue la falta de fe. Ese es el centro de esta historia. No fue la tormenta. La tormenta fue lo que el Señor usó para sacar esto a flote. La naturaleza humana de Jesús estaba dormida, pero su naturaleza divina no. La segunda persona de la Trinidad estaba bien despierta acá. ¿Ok? Y espero, hermanos, mi deseo es que todos podamos disfrutar un poco más, aunque sea difícil, del proceso de las aflicciones en el ministerio, para decir, como dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Sí? Y un día, no es el asunto de hoy, y con esto termino, pero un día, esa es la fe y la esperanza que tenemos, las aflicciones no van a existir más. Termino citando Apocalipsis 21, del 1 al 5. Dice que Juan estaba viendo un cielo nuevo, una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él, Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos. Toda aflicción, toda lágrima que derramaste en tu ministerio, el Señor la va a secar personalmente. Ya no habrá muerte, ya no habrá duelo, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. Las primeras cosas, que son esas que estamos viviendo nosotros en el ministerio, pasaron. Y el que está en el trono sentado dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y encima añadió: hey, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Oramos. Señor, te pedimos que en tu gracia y tu misericordia tú nos permitas aprender de las aflicciones. Gracias, Señor, por permitirnos pasar por aflicciones y por pruebas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a aprender a entenderlas, aprender a sobrellevarlas con tu palabra, ejerciendo la fe que tú nos has dejado, Señor, y todo esto te lo pedimos con un corazón muy agradecido, Señor. Prepara nuestros corazones para la aflicción, fortalécenos y, Señor, que también podamos enseñar con nuestro ejemplo a las congregaciones que pastoreamos, que ellos puedan ver en nosotros personas fieles, personas que no pierden, Señor, la reverencia delante de la aflicción, sino que te siguen honrando y glorificando a ti en todo momento. Gracias por esta promesa tan preciosa de que un día estas aflicciones no existirán más, Señor. Y te agradecemos enormemente en el nombre de Jesús. Amén.